este primer programa de la segunda temporada de Conversaciones Ecoconstituyentes. En esta oportunidad, en esta segunda temporada, queremos conversar con distintas constituyentes, electas y electos, para poder profundizar más en las temáticas ambientales, conocer sus propuestas y también, obviamente, abrir un diálogo y un debate también con ustedes que nos ven a través de Facebook y también quienes nos envíen sus preguntas, comentarios y también con una sorpresa que van a ver hoy en el programa de una pregunta especial que nos va a llegar. Así que ya vamos a dar comienzo a este primer programa, que es una colaboración entre Olca y Resumen, así que pueden verlo tanto a través del Facebook Live de Olca o a través del periódico El Resumen. La moderación de esta segunda temporada está a cargo de Lucio Cuenca, director del Olca. ¿Cómo estás, Lucio? Hola, Pachi. Encantado de estar reiniciando esta nueva temporada de las conversaciones ecoconstituyentes. Sin duda, en un momento histórico muy gravitante para el futuro de nuestros pueblos y territorios. Así que encantado de estar acá. Súper. Y sin más, damos comienzo, así que, Lucio, te dejo y para que presentes a la gran invitada que tenemos hoy día. Sí, bueno, primero agradecer, ¿no? Estamos en una alianza entre el periódico Resumen y el Olca. Sin duda coincidimos en la línea editorial de, por un lado, aportar en los debates que necesitamos tener en este tiempo, particularmente haciéndonos cargo de la crisis ambiental junto a la crisis política y social que vive nuestra sociedad, nuestro país, y también hacernos cargo de las deudas históricas que se siguen sosteniendo en este tiempo. Y en ese sentido, para nosotros y nosotras, es muy importante también hacer este trabajo de llevar estas conversaciones desde una perspectiva también descentralizada, ¿no? Que en eso también nosotros hacemos una apuesta de que las voces que queremos transmitir, que queremos transferir a las audiencias que pudieran participar de estas conversaciones, tengan que ver con las voces que han surgido en este proceso constituyente de los territorios y de los procesos de los movimientos sociales en distintos lugares de nuestro país. En ese sentido, bueno, hoy día tenemos la alegría de presentarles a Vanessa Jope. Ella es constituyente electa del distrito 21. Hay que decir que es un distrito bastante grande. Le vamos a pedir a ella que se autopresente y que nos caracterice un poco el territorio que la coloca a ella en este proceso constituyente como convencional electa. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta conversación. Hola, Lucio, muchas gracias a ustedes, tremendo honor estar acá, me parece que es el primer programa luego de las elecciones que retoman, así que me siento muy contenta de ser parte. Y bueno, les cuento, efectivamente, soy del distrito 21. Este es un distrito que era muy complejo en términos electorales, comprende las provincias de Arauco, Biobío y Lota, 22 comunas, y 22 comunas que están separadas por la cordillera Nahuelbuta, ni más ni menos, lo que hace súper complejo llegar de un punto al otro. O sea, de hecho, llegar de aquí a Santa Bárbara, Alto Biobío, es una locura, son 4 o 5 horas. Y no hay, o sea, hay en locomoción privada, porque no hay buses directos, por ejemplo. Así que la verdad es que es un territorio complejo y también por cómo se diseñan los distritos. Sabemos que esto también es algo que nos quedó de la dictadura y que no está pensado, así como las regiones no están pensadas de acuerdo a las características geográficas de los lugares, digamos. Porque de ser así sería incomprensible esta división de la cordillera, ¿cierto? Entonces,
están hechos de una manera que no se entiende, muy contrarios a lo que establece la naturaleza. Pero bueno, pudimos doblarle la mano, digamos, a esa complejidad. Y la coordinadora Nahuelbuta Bio Bio Constituyente logró en esto un triunfo bastante significativo por la cantidad. De hecho, sacamos la mayoría regional. Yo hace poco caí en eso, que no solamente era del distrito, porque en esta región hay 2 distritos, sino que la mayoría regional. Así que muy contenta, me siento también con una alta responsabilidad en esto, porque efectivamente tenemos mandatos ambientales de las organizaciones socioambientales del territorio y tenemos también mandatos con gremios de la salud, y bueno, ahora estamos en algunas conversaciones también, por supuesto, para tratar de llevar lo que son las necesidades de las organizaciones, que finalmente son las que mejor conocen la realidad, digamos, y que son quienes nos pueden orientar también respecto de cuáles son esas necesidades, para poder poner nuestra inteligencia en que de alguna manera la Constitución esté en función de esas necesidades. Oye, Vanessa, yo leía por ahí, bueno, a ti se te caracteriza sobre todo como una constituyente que proviene, bueno, del movimiento social, pero particularmente como feminista y como parte de las organizaciones socioambientales. Esa es como la configuración de la coordinadora Nahuelbuta Bio Bio Constituyente, ¿no? Si nos puedes contar un poquito más de esa configuración y del mandato del que tú nos cuentas. Claro, aquí se dan 2 alianzas virtuosas, podríamos decir, para efectos de defender cuestiones que para mí personalmente son fundamentales, pero que también hacen que lo sean para la coordinadora, la organización en la que presenta mi candidatura. Por un lado, claro, efectivamente yo soy de formación abogada, pero siempre he señalado que soy abogada feminista, y de alguna manera el activismo, el trabajo que he hecho desde las organizaciones sociales siempre ha sido en relación con la protección principalmente de los derechos de las mujeres en una zona donde hay mucha violencia. Entonces, y también, bueno, desde Abofem Bio Bio, que ha sido la organización en la que me desempeño de manera voluntaria hace algunos años. Y por otro lado, tenemos a la coordinadora, que lo que ha hecho ha sido aglutinar o de alguna manera estar ahí como articuladora, ¿cierto?, de movimientos sociales, movimientos ambientales del territorio. Y se dio esto de que varias organizaciones ambientales se sentaran a dialogar con los que éramos candidatos de la coordinadora en ese entonces, éramos 3, para efectos de dar esta discusión y ver de qué manera nosotros podíamos llevar un mandato que contuviera sus principales preocupaciones. Hay que entender que en esto hay una obligación de medios, ¿cierto? No de resultados, como diríamos los abogados. ¿Qué significa eso? Que estamos comprometiendo nuestros esfuerzos. No necesariamente el resultado va a ser quizás lo que las personas esperan, digamos, literal, porque hay que entender que una constitución regula las cuestiones como más bien en general, pero en el fondo dirigir nuestros esfuerzos a que esas necesidades que ellos visualizaron tengan cabida, tengan eco en esta constitución, y de alguna manera esta constitución establezca herramientas que permitan abordar esas problemáticas y esas temáticas. Así que por eso digo que se dio esta alianza entre el feminismo, que por mi parte es lo que llevo haciendo hace algún tiempo, y también con lo que ha hecho la coordinadora por su parte. Y bueno, por mi parte igual el tema ambiental siempre ha sido un tema de formación, digamos. Fue la primera especialización que hice, siempre ha sido un tema sumamente relevante, y el cual por supuesto creo que es fundamental y que debiese considerarse como un eje transversal en la nueva Constitución, es decir, como un bien superior fundamental para toda la Carta Fundamental. Sí, aparece como una de las cosas quizás más reveladoras de los resultados del 15 y 16 de mayo, ¿no? O sea, entre varias, bueno, la gran presencia de electos y electas constituyentes independientes,
y de movimientos sociales o ligadas a movimientos sociales que provienen también de procesos socioambientales, ¿no? O sea, podríamos decir, hay una fuerte sensibilidad instalada en la convención hoy día con estas temáticas, porque, o sea, sin duda, los conflictos socioambientales han estado muy gravitantes desde hace ya varios años en adelante, como un síntoma de los impactos del neoliberalismo finalmente en el territorio y cómo eso ha ido precarizando nuestras vidas en todos los lugares del país. Llevándote a otro ámbito, ¿cómo han estado viviendo post 15 y 16 de mayo los aspectos de articulación entre candidaturas o ya electas independientes o de movimientos sociales? Yo sé que, bueno, se ha tratado de estigmatizar de alguna manera, ¿no?, a los convencionales que vienen del mundo social, que responden como a particularidades o a demandas muy específicas, y como que se les quiere de alguna manera acotar la capacidad de opinión o de instalar visiones más transversales, ¿no?, preocupaciones sobre la democracia, sobre el Estado, sobre una serie de temas. ¿Cómo se ha ido dando en ese contexto de intento de estigmatizar la articulación o las conversaciones que vienen sosteniendo tanto los electos y electas de la región del Biobío y también con el resto del país, digamos? Bueno, se dio de manera casi natural una suerte de alianza entre las candidaturas que provenían de los movimientos socioambientales, de los movimientos, digamos, populares, que no tenían una afiliación política, digamos, y que efectivamente han sido intentado estigmatizarse y reducirse. Por ahí yo también me hice, es decir, hace un tiempo escuché eso, así como, no, es que si tú tienes formación o tu tema es el ambiental, tú solo te puedes referir a eso, o en mi caso, que tú eres feminista, entonces refiérete solo al tema de las mujeres. Entonces, bueno, más allá de eso, ocurrió, como decía, esta como alianza natural entre constituyentes que veníamos desde ese espacio, y se dio, por ejemplo, la vocería de los pueblos, que tanto resquemor ha causado el primer comunicado, donde finalmente lo que se hace es establecer cuestiones que para todos eran una preocupación en ese momento, es decir, para todos era fundamental asegurar una democracia suficiente como para que este proceso se dé en condiciones de la legitimidad necesaria, en condiciones que permitan asegurar que el proceso, digamos, se va a dar en las condiciones institucionales necesarias para que tenga el resultado que queremos, que es una constitución que sea legítima, que sea representativa del clamor popular y que efectivamente aborde los temas que a las personas les preocupan. Y en ese sentido, las cuestiones que se ponen en ese comunicado tienen que ver con eso, con cuestiones como básicas que debiesen estar de alguna manera abordadas, y que la sociedad nos quiere decir todo el rato que no, es que no podemos hablar de eso, como si existiera aquí un tabú de temas que no pueden ser tocados por los constituyentes, por este poder constituido, como se ha llamado, que es distinto del poder constituyente, que finalmente es este poder originario que también tiene que ver con la soberanía, y esta soberanía popular que radica en el pueblo. Entonces, para nosotros era importante poner el ojo en esas cuestiones, y bueno, se desvirtúa como todo, y se utiliza, y nuevamente se utiliza esto de estigmatizarnos, de ridiculizarnos y de sintetizar, digamos, todas las propuestas y enfocarse solamente en el tema de que nos queremos declarar casi como soberanos, digamos, y plenipotenciarios, así como que nosotros nos creemos como la Asamblea de Venezuela. Ese es el rollo que se pasan aquí los conservadores, que tienen mucho temor, porque tienen mucho que perder. Entonces, y sabemos quiénes financian los medios de comunicación, y finalmente esto termina siendo
un círculo vicioso que los beneficia a ellos, por supuesto, manejan un discurso y todo eso. Bueno, entonces se dio esta alianza, como decía, a través de la vocería de los pueblos, y otras alianzas naturales. Por ejemplo, yo también estoy en una alianza con constituyentes feministas, donde hemos dado algunas conversaciones sobre el tema del reglamento, por ejemplo, que va a ser la primera gran discusión al interior de la constituyente y que representa la verdadera hoja en blanco, digamos, de esta nueva constitución. Es muy importante la discusión sobre el reglamento. No es una cuestión menor, porque aquí los sectores conservadores ya tienen sus proyectos hechos y son proyectos que efectivamente intentan reducir las discusiones, reducir el poder del plenario de tomar realmente las decisiones, que quieren entregar facultades que debiesen ser de un plenario a comisiones técnicas y cuestiones de ese estilo que siempre estamos acostumbrados a que los conservadores quieren hacerlas pasar como cuestiones de sentido común, pero que finalmente tienen que ver con su visión de cómo manejar esto, que de pronto se les sale de las manos porque no tienen mayoría y ni siquiera tienen ahora el derecho a veto. Entonces, estamos en esa parte, digamos. No sé si respondo a la pregunta, pero en definitiva... Sí, no, sin duda. Bueno, vimos una sobrereacción, ¿no?, frente a la declaración de la vocería de los pueblos, en realidad inusitada, desproporcionada, cuando se pone una declaración con una cantidad de condiciones mínimas para la convención en condiciones democráticas, y que por lo demás es una propuesta al debate, ¿no? Y en realidad fue una brutalidad lo que se pudo ver, y que de alguna manera es un preámbulo de lo que, como tú dices, las fuerzas conservadoras quieren ir imponiendo, ¿no? Ir, por un lado, levantando estos fantasmas, ¿no? Y de imponer una lógica, ¿no? Tratar de acotar lo más posible o limitar el ejercicio soberano de la convención. Bueno, mira, en este programa también hemos querido traer otras voces a la conversación, así es que te vamos a invitar a que puedas escuchar la voz de la señora Berta Reyes. Ella es presidenta de la Red de Mujeres del Lafken Mapu y también de la Comunidad Católica San Pedro de Quidico, de Tirúa. Y ella ha querido, bueno, presentarte un poco su realidad y también plantearte una pregunta, así que te la vamos a transmitir en este rato. Hola, buenas tardes, mi nombre es Berta Reyes, soy de Quidico, soy dirigente de 2 organizaciones de acá de la comuna de Tirúa, donde hemos estado enfocados en este último tiempo en el cuidado del medio ambiente, del cuidado de las aguas, del bosque nativo, de un poco tomar conciencia de que lo estamos invadiendo de plantas que no son autóctonas de acá, como el pino, el eucalipto, y dentro de eso ir como en apoyo y en cuidado de nuestro territorio con las plantas nativas, el reproducir el ahuen, la biodiversidad de los bosques, pero también el cuidado del borde costero y todo lo que involucra eso, los humedales. Y mi pregunta es respecto a eso, ¿cómo va la nueva constitución? ¿Va a proteger todo eso, el agua, los recursos naturales, la biodiversidad en los bosques? No sé, eso me gustaría que me pudiera dar una respuesta. No sé si... Bueno, ahí teníamos a la señora Berta transmitiendo un mensaje y una pregunta para Vanessa. Vanessa, ¿qué le podemos contestar desde tu mandato hoy día a la señora Berta? Sí, la verdad es que es una pregunta que no se resuelve con decir que vamos a incorporar más derechos en una nueva constitución. A mí me gustaría que quedara claro que este proceso no se trata solamente de robustecer la parte
de las garantías y de los derechos constitucionales, porque con eso no resolvemos nada. Sabemos que la actual Constitución establece desde ya una garantía, un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y eso no ha significado finalmente que redunde en la protección de las aguas, del bosque, y de los bienes más preciados que tenemos las personas que vivimos en el campo. Entonces, la cuestión es un poco más compleja que eso. Yo creo que aquí hay que cuestionar el modelo de desarrollo económico, y eso nos pone en un desafío mayor, en un desafío que tampoco pasa solamente por cambiar el carácter del Estado, que es una cuestión que hemos repetido hasta el cansancio, que significa descartar este Estado subsidiario que finalmente lo que hace es limitar la potestad del Estado precisamente de fiscalizar y de ponerle límites a la actividad empresarial, a la actividad privada, digamos. Esa es una cuestión fundamental, pero lamentablemente tampoco se agota o se resuelve solamente con eso. Primero que también hay que entender de que si bien este Estado subsidiario lo que ha hecho precisamente es limitar las posibilidades que tiene el Estado de poner límites, pensamos en que el Estado social de derechos lo que va a hacer es darle una vuelta, digamos, y poner un Estado que tenga una finalidad distinta, una finalidad que sí lo convierta en un Estado agente, pero que de todas maneras vamos a necesitar que esta Constitución se refiera a las facultades que va a tener este Estado. Porque, bueno, los abogados en esto me entenderán de que en derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente permitido, y si bien eso lo van a desarrollar las leyes con posterioridad, me parece muy importante que esta Constitución de alguna manera se refiera al rol que va a jugar el Estado precisamente para poder influir en ese modelo de desarrollo económico. Porque de otra forma nos vamos a quedar con un derecho a vivir como se ha planteado ahora, derecho a vivir en un ecosistema, o sea, en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es lo que se ha planteado, pero que es otra forma de traducir un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y que en la práctica el cambiar la nomenclatura no nos va a garantizar nada. Hay varias cositas que pueden llevarnos a la reflexión también. O sea, por ejemplo, es importante establecer un mandato general de protección de la naturaleza al Estado, ¿ya? Y esto significa que el Estado efectivamente se va a preocupar, va a tener una función que dice relación con esta protección, y que por otro lado esta protección sirva no solamente para garantizar la calidad de vida de las personas, de los ecosistemas y de las actuales generaciones, sino que también con una visión intergeneracional de protección hacia las generaciones futuras. Por otro lado, la pregunta se refería a los recursos naturales, ¿cierto? Entonces hay que pensar en que es necesario revisar las reglas que actualmente permiten la propiedad privada respecto inclusive de los bienes de uso público. Porque también eso es el artículo 19, número 23 de la actual Constitución, lo que ha hecho es precisamente mercantilizar absolutamente todo, incluyendo los bienes de uso público, que tal como su nombre lo indicaría, naturalmente, no debiesen ser objeto de la posibilidad de propiedad privada, y en la actualidad sí lo son. Entonces eso también nos lleva a este sinsentido, que significa una protección del medio ambiente, pero que los privados pueden finalmente hacerse propietarios de los recursos naturales o también de las concesiones para la explotación de estos recursos. Y bueno, la incorporación de principios, ya lo señalé, de algunos principios, mencioné el de justicia intergeneracional, pero podemos hablar de principios que también provienen de nuestros pueblos originarios y que también orientan bastante bien lo que significa la convivencia humana en balance con lo que es la convivencia, o sea, con lo que es la supervivencia de los ecosistemas, de los otros seres vivos, como sería el principio del buen vivir o el Kume Mongen, o el principio Sumak Kausai de los pueblos del norte.
el principio quizás de la no regresividad ambiental, que nos permita entender que lo que hasta ahora tenemos y que también lo que está garantizado por tratados de derechos humanos, que los tratados de derechos humanos deben ser la base, el piso mínimo, digamos, respecto del cual parte esta Constitución, no se pueden, digamos, no podemos volver atrás, digamos, respecto a eso. Y bueno, finalmente también me parece súper importante que debe existir una visión en esta nueva Constitución de combatir o de tomar medidas referentes al cambio climático. Si bien esto no dice estricta relación con lo que dice la pregunta en lo inmediato, digamos, pero hay que entender que estamos en un momento de crisis y eso significa que la actual Constitución no puede pasar por alto o perder la oportunidad que tenemos de hacerse cargo de un problema que cada vez está haciendo, digamos, mayores estragos y que probablemente en las siguientes décadas va a estallar de alguna forma, y esta Constitución, si la estamos pensando para 40 años más, las constituciones son para tiempos relativamente prolongados, es un tema del que sí o sí hay que hacerse cargo. Y otra cuestión fundamental que también se entiende mucho mejor o se ha logrado entender por el derecho desde el punto de vista de los derechos de los pueblos originarios, que tiene que ver con comprender o con incorporar una visión colectiva de los recursos naturales. La actual Constitución reduce los derechos a una perspectiva individualista. De hecho, si pensamos en que actualmente la única posibilidad de establecer un recurso de protección ambiental tiene que ver con que yo personalmente me vea afectado, con una afección personal, cuando sabemos que podría dársele una visión, digamos, más colectiva, y una forma podría ser por ejemplo, establecer una acción pública, una acción, digamos, de ejercicio público por parte de cualquier persona que sienta que existe una afección a esta naturaleza, independiente que esa afección tenga que ver con efectos directos hacia mi persona, porque sabemos que finalmente en el medio ambiente, o sea, en la naturaleza en general ocurre esto de que si yo contamino acá, esto también va a tener repercusiones en cualquier otra parte del mundo, independiente que yo no viva en este territorio. Es decir, la contaminación que se emite acá repercute en la calidad, digamos, de los equilibrios naturales del mundo entero. Entonces no tiene ningún sentido reducirlo a una esfera netamente individual. Y bueno, el carácter de la propiedad privada actual es fundamental para repensar también el modelo económico, que es lo que queremos cuestionar finalmente. Sabemos que actualmente el derecho a la propiedad privada tiene limitaciones, como se establece que el derecho a la propiedad privada tiene esta limitación del uso social, digamos, y que también eso contempla la limitación ambiental. Sin embargo, esto tampoco ha sido suficiente para combatir este modelo que está instalado a partir de estas normas que son, por ejemplo, el Estado subsidiario, este super reforzamiento del derecho a la propiedad privada, esto de lo que mencioné anteriormente también de la apropiabilidad de los bienes de uso público y la privatización de los recursos naturales. Y creo que por ahí más o menos está la clave de lo que habría que pensar en hacer para poder concluir en una real protección de estos bienes naturales que mencionaba la señora en la pregunta. Sí, bueno, ha sido una respuesta con múltiples visiones, ¿no? que integra en distintas visiones que deben estar plasmadas en la nueva Constitución. Sin duda, a veces también se trata de reducir el debate a lo que denominan el catálogo de derechos, ¿no? Y creo que tú has enfocado justamente otras dimensiones que tienen que ver con sujetos, con otro tipo de sujetos que deben estar reconocidos en esta nueva Constitución, y también con otro tipo de derechos, ¿no? Yo escuchaba en alguna de tus intervenciones de los ejes, ¿no? de los 6 ejes de tu programa, más algunas líneas transversales, y dentro de eso
la desprivatización de los derechos sociales. Creo que así lo leí en alguna de tus entrevistas. Pero si bien no queremos enfocarnos solo en este listado de derechos, ¿no? ¿Cuáles crees tú que en esta idea de la desprivatización que yo te escuché en alguna entrevista, debieran ser más prioritarios o debieran estar sin duda en esta nueva definición de Estado o de pasar del Estado subsidiario a un Estado de garantía de derechos? ¿Cuál es ese cuerpo de derechos que deben ser desprivatizados o reconocidos como nuevos derechos? Y cómo eso, de alguna manera, en la Constitución se vincula con que esto sea de alguna manera implementable, ejecutable, reclamable por la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se consagra eso en la Constitución? A ver si nos puedes ilustrar un poco en esa visión de la desprivatización y la consagración de los derechos en la Constitución. Sí, bueno, algunas cuestiones que establecimos en estos ejes para tratar de sintetizar una propuesta de una nueva constitución que haga cambios estructurales, estaba precisamente el de la ecoconstitución y la de devolverle los derechos sociales a las personas, porque efectivamente actualmente no tenemos derechos sociales, y eso también pasa por la forma en cómo, por un lado, se establece el carácter del Estado y por otro lado, la forma en cómo se redactan también los derechos, porque hay que entender que en esto Jaime Guzmán se refería en muchos casos a libertades, no a derechos, y eso es lo que también se señala, que son libertades económicas, porque el que tiene el poder económico puede finalmente ejercer una libertad que significa decidir dónde me atiendo, por ejemplo, en el sistema de salud. Por lo tanto, claro que es fundamental la forma en cómo se redacten estos nuevos derechos, estas nuevas garantías. Bueno, y estos nuevos derechos de los que hablamos, yo ya mencioné uno, por ejemplo, que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en una redacción que parece ser un poco más atinada, porque sabemos que medio ambiente libre de contaminación resultó siendo definido por las leyes de una forma tan acotada que parece que nada contaminaba el medio ambiente. Entonces, bueno, una idea de cómo poder redactar este nuevo derecho se ha señalado de esa forma. Incorporando también la figura de los ecosistemas. Y bueno, y así podríamos pensar que en realidad necesitamos que todos los derechos queden incorporados en esta nueva Carta Fundamental. Y eso también significa cuestiones que quizás no estamos acostumbrados a considerar y que no se salen de lo ambiental. O sea, podríamos pensar, por ejemplo, en el derecho a una educación creadora, o el derecho a que la educación tenga alguna vinculación con el arte, la cultura, el patrimonio, que en el fondo lo que se pretende no es solamente, como decía, engrosar el catálogo de derechos, sino que a la larga esto signifique un cambio cultural, un cambio de conciencia, que nos permita pensar en una sociedad donde los valores vuelvan a estar puestos en las personas, en la naturaleza, y no en las cosas, y no en digamos, esta visión que se tiene, que es propia del modelo económico, por supuesto, y que redunda en otros cuerpos legales, como el hecho de que la propiedad privada, el afectar a la propiedad privada, sea aún más grave que cometer un delito en contra de la vida de las personas, por poner un ejemplo. Entonces, este cambio al que aspiramos es un cambio de conciencia, un cambio cultural, y lo que queremos es que esta Constitución nos abra paso a ese cambio, digamos. Y bueno, en ese sentido, efectivamente, todos los que son derechos sociales son fundamentales, entendiendo que lo que queremos es devolverle la dignidad a las personas, devolvernos la dignidad que se nos ha quitado.
ponernos en el centro, poner en el centro a esa naturaleza. Desde luego va a significar poner en el centro la vida digna de las personas. Y desde luego va a significar no que los privados se vayan para la casa. Si los privados, por supuesto, tienen que seguir contribuyendo desde lo que ellos hacen. El tema es que no puede ser que tengamos reunidos digamos, tengamos reunido el poder económico, el poder político, el poder de los medios de comunicación, y todo en un solo estamento, que es el estamento de los, digamos, de las empresas, finalmente. Yo creo que por ahí a eso apuntan nuestros esfuerzos, a desconcentrar y descentralizar ese poder, que finalmente lo que ha hecho es que ellos estén constantemente haciendo lo que les beneficia, porque finalmente sabemos que es el lucro lo que orienta la actividad privada y no el beneficio de las personas, y que ese es un objetivo del Estado, y que por lo tanto el Estado tiene que volver a ser garante de ese bien común, de ese bienestar de las personas, porque de otra forma, si no, nunca lo vamos a tener resuelto, porque no está dentro de los objetivos de la empresa privada. Así que como nuevamente la pregunta es bastante extensa como para hacer no podría ser aquí una enumeración taxativa, pero en términos generales creo que a eso apuntan nuestros esfuerzos. Ahora, nosotros en un esfuerzo colaborativo, conjunto, digamos, con mis compañeros de la coordinadora, se respondió una pregunta que se nos hizo de acá, que estaba hecha, digamos, que decía cuáles son los derechos que se tiene que consagrar en la Constitución para garantizar su carácter post-extractivista. Y se hizo un desarrollo de esta pregunta por parte de personas que participan en la coordinadora y que tienen un interés, digamos, por el tema medioambiental. Entonces, desde la boca de ellos, que no son abogados, por supuesto, son personas que participan en movimientos ambientales, entonces ellos señalan que, por ejemplo, que es importante todos los derechos colectivos, que era lo que decíamos anteriormente, o sea, devolverle el carácter de colectivo a los derechos, la forma de interpretar estos derechos. Y mencionan taxativa, o sea, de manera expresa, digamos, es fundamental, por ejemplo, que se garantice tanto el reconocimiento de los derechos como poder dar paso a una reparación. Hay que entender de que, claro, efectivamente hablamos de derechos o de garantías, pero no estamos viendo que ya la degradación de los bienes naturales es tal que tenemos que pasar a hablar digamos, de normativas que nos permitan dar el paso hacia la reparación. Correspondiente no solamente también a cuestiones que tengan que ver con lo netamente ambiental, sino que aquí también se pone la temática del derecho al medio ambiente como una temática de derechos humanos. Y también por parte de las personas que desarrollan esta pregunta, ellos lo mencionan como un carácter fundamental. La reparación en materia de derechos humanos, que tiene que ver también con la afección que han sufrido las personas de sus derechos más fundamentales, y que eso también tiene que ver con la vulneración de derechos que tienen que ver con la naturaleza, pero que han sido vulnerados, por ejemplo, por este sistema extractivista, que lo que ha hecho ha sido convertir en zonas de rezago todos los lugares donde ellos explotan, y que en este distrito se traducen las forestales, que tienen absolutamente invadido nuestros territorios. Acá, por ejemplo, en Lota ya no quedan más territorios. Cuando la gente postula un subsidio habitacional, les dan casa en Coronel, o sea, los trasladan de lo que ha sido históricamente el lugar donde han vivido, porque las forestales tienen como el 80% del territorio. Y lo mismo ocurre en Curanilahue. O sea, la situación de Curanilahue tiene mucho que ver con la falta de territorio que tienen para hacer la vida en los territorios. Y por eso se plantea el tema de la reparación, porque finalmente el Estado se hace un poco el leso con todos los daños que se han producido precisamente por tener un rol tan pasivo, ¿ya? Y bueno, se habla también de que es importante garantizar derechos sociales con enfoque ecológico o biocultural, que permitan implementar sistemas de salud, de educación y de vivienda, con pertinencia local y con respeto por la naturaleza. Se señala que corresponde puntualizar la necesidad de establecer jerarquías en estos derechos,
como es establecer en la nueva Constitución, por ejemplo, la consagración de derechos sociales, pero que estos no pueden ser aplicados a costa de la naturaleza. Bueno, algo que yo mencioné al principio que me parece muy importante, que se establezca que el derecho o la protección de la naturaleza, porque ese es otro de los ejes que nosotros mencionamos, que la naturaleza sea sujeta de derechos. Y si pensamos en la naturaleza como sujeta de derechos, creo, y esto hace también lo que yo mencioné, que nos gustaría que este fuese un eje transversal a toda la Constitución. Y que, por ejemplo, si vamos a establecer en el preámbulo principios que son fundamentales, se establezca, por ejemplo, a la naturaleza como uno de los valores superiores, y se establezca quizás cuáles son los valores superiores para este nuevo Chile, este Chile que queremos refundar. Y dentro de estos valores superiores, por supuesto, se contempla la protección de esta naturaleza ya como una sujeta de derechos propiamente tal. Y otra cuestión que también me parece fundamental y que también estaba dentro de los ejes es la consagración de una nueva institucionalidad que nos permita dar operatividad a estos derechos. Y eso se ha planteado como la Defensoría de los Derechos de la Naturaleza, que podría ser pensada como de una manera fusionada como el Ombudsperson, que es la Defensoría de los Derechos Ciudadanos, y quizás darle este doble carácter, Defensoría de los Derechos de la Ciudadanía y de la Naturaleza. Pero creemos que es fundamental que se establezca, como decía, no solamente se mejore el catálogo de derechos, sino que también se asegure una forma en que el Estado va a fiscalizar. ¿Y por qué pensar en una nueva institucionalidad? Porque ustedes me dirán, pero si ya existe la Superintendencia del Medio Ambiente, por ejemplo. Pero la Superintendencia del Medio Ambiente depende del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente depende del Presidente de la República, y eso significa que aquí hay criterios políticos que no se superponen a los criterios, digamos, técnicos que necesitamos que se apliquen. Y por lo mismo se plantea que esta nueva institucionalidad no debe ser dependiente del poder político de turno. Se ha planteado que, por ejemplo, podría ser dependiente de la Contraloría General de la República, pero es fundamental que sea autónoma en sus facultades y en su forma también de nombramiento de sus integrantes, y por supuesto autónoma en su capacidad, digamos, de recursos respecto del presupuesto general de la nación. Oye, muchas gracias además por incorporar a los compañeros y compañeras de las asambleas a esta respuesta, ¿no? Creo que eso es muy, potencia mucho el debate que viene, ¿no? en este proceso constituyente. Así que muchas gracias en ese sentido, Vanessa, por ese esfuerzo. Le voy a dar el pase a María Paz Pachi, mi colega con quien compartimos esta conducción, para que nos ayude con los comentarios y preguntas que han estado llegando a las redes sociales. Sí, desde ya agradecer a todas y todos quienes han enviado comentarios y preguntas. Hay hartos comentarios muy buenos. Por temas de tiempo vamos a hacer solo un par de preguntas, pero estamos recogiendo todos sus comentarios y así hacer una recopilación y hacer llegar los comentarios también a las personas que estén aquí acompañándonos en estas conversaciones. Así que no duden en escribir. Pero como estamos cortitas y cortitos de tiempo, pasamos a una pregunta. Dice así: sin lugar a dudas, la misión constituyente es importantísima, pero el proceso de cambio de modelo no termina ahí y debe seguir con la misma intensidad en la redacción y o modificación de las leyes necesarias para la concretización de lo plasmado en la nueva Constitución. ¿Existe alguna estrategia al respecto de las organizaciones sociales en las que participas, Vanessa? Esa es una de las preguntas que nos llegan, y sintetizando un poquito algunos comentarios para que no queden fuera, han llegado muchos comentarios por parques eólicos que se están instalando con mucha fuerza en la región del Biobío, también por las plantaciones forestales y cómo abordar un poco esas temáticas.
Sí, muy interesante la pregunta porque efectivamente, claro, como la Constitución es la ley más importante del país, ninguna ley puede contravenir lo que allí se establezca y eso significa que posterior a la Constitución vamos a tener que modificar una serie de leyes y entre ellas espero que el Código de Aguas, por ejemplo, porque queremos desprivatizar el agua y eso significa derogar el Código de Aguas, entre otras, digamos. Entonces, claro, efectivamente nosotros dentro de la coordinadora nos hemos planteado esto, nos hemos planteado de que efectivamente el Parlamento que se viene es fundamental, porque si lo pensamos, ese Parlamento que se nos viene va a ser el encargado de concretar, digamos, de bajar a leyes el desarrollo de las cuestiones que logremos consagrar en esa Constitución. Ahora, como estrategias, la verdad es que no sé si vamos a ser capaces, digamos, por tamaño, por desarrollo también por el tiempo que llevamos, digamos, trabajando y por las complejidades que se dan dentro del proceso constituyente, de pasar a abordar esa otra parte. Yo creo que es fundamental y hemos dado la discusión y creo que todavía estamos dando esas discusiones, esto no está cerrado. Sin embargo, el proceso constituyente nos está demandando mucho tiempo y mucha de nuestra gestión, digamos. Entonces, estamos viendo, digamos, cómo llevar, cómo aterrizar, digamos, a las personas y cómo hacer que sea un proceso participativo, ¿cierto? Que contemple la participación de asambleas y de personas que puedan estar organizadas en sus territorios o personas independientes que quieran participar en estas discusiones. Y eso desde ya implica un gran despliegue que como coordinadora estamos viendo cómo enfrentar y también estamos dando las conversaciones con organizaciones y con constituyentes de los distritos aledaños, entendiendo esto como un territorio que nos cruzan problemáticas parecidas y estamos viendo de qué manera nos articulamos y de qué manera compartimos metodologías. Entonces todavía estamos en eso. Ya creo que todavía no se ha logrado desarrollar una estrategia para pasar al paso siguiente, pero sin duda hemos hecho el análisis de que es fundamental y es fundamental saber elegir a nuestros futuros congresistas. A mí personalmente me preocupa mucho porque no sacamos nada con dejar una constitución tiki-taka si después no vamos a tener, digamos, ¿qué es lo que ha pasado? Imagínense estas elecciones que tuvimos, o sea, cómo uno se explica que la constituyente hayan ganado la lista de los movimientos sociales en general, las listas que llevaban representantes de movimientos socioambientales, y que luego, viendo las otras elecciones, tenemos resultados que no se condicen, digamos, con lo que pareciera ser la voluntad popular, y es porque este proceso constituyente para las personas era significativo y significó que, si bien la participación no fue abrumadora, fue bastante baja, pero fue mayor que la participación en las elecciones posteriores, estas de gobernadores, o sea, y lo encuentro terrible, 19% la participación, o sea, creo que es vergonzoso. Esto habla de la crisis de representatividad que actualmente y hace como 10 años vive en nuestro país y más quizás, y que no ha sabido ser abordada desde la institucionalidad y que ahora se pretende volver a los años 90 con el voto obligatorio como si eso fuese a resolver la crisis, ¿cierto? Entonces, todavía estamos como en esa parte de los análisis y personalmente me preocupa mucho, pero vamos a ver si logramos, y ojalá los movimientos socioambientales logren dar el paso para preocuparse por quienes van a ir ahí de candidaturas, y ojalá también se hagan las modificaciones respectivas para que las candidaturas se puedan presentar desde listas independientes como actualmente se hizo para las candidaturas a constituyentes. Sí, bueno, hay un tremendo desafío, ¿no? En esa... Sí. Pero también eso prevé un escenario de algunas tensiones, ¿no? Entre la Convención Constitucional y el nuevo Parlamento, incluso la nueva presidencia, que van a estar funcionando paralelamente y que pudieran en algún momento entrar en colisión, ¿no? Promulgando leyes, por ejemplo, que puedan ir en contra de lo que esté diciendo la Convención Constitucional. Entonces hay varios elementos que se van a tener que ir abordando en el curso y desarrollo de la convención. Mira, yo quería contarles que en un proceso de articulación territorial durante el año pasado se construyó este trabajo, ¿no? Que se llama Ecoglosario Constituyente,
un cuadernillo de trabajo territorial, donde de alguna manera lo que hemos estado conversando ha sido construido, desarrollado por distintas organizaciones de distintos lugares del país, desde una perspectiva también plurinacional. Queda ahí en los mensajes del Facebook el link para que ustedes lo puedan bajar. A todos los que les interese profundizar en estos temas como derechos de la naturaleza, lo que estaba mencionando Vanessa, ¿no? Dentro de los derechos a la naturaleza, por ejemplo, el derecho a la reparación y a la restauración, que sobre todo en un territorio como la región del Biobío, es un tema fundamental por la presencia de la actividad forestal. Quisiera hacerte una última pregunta, Vanessa, que tiene que ver más con la coyuntura del proceso constituyente, ¿no? Y que, ¿cómo estás viendo tú y las organizaciones que tú representas el tema del funcionamiento de la convención, ¿no? Por todas estas discusiones que hay respecto de los quórum, de cómo se va a configurar el trabajo de la convención, pero también cómo piensan ustedes o cómo piensas tú que se puede articular la participación vinculante y efectiva de los territorios en este proceso. ¿Cómo se va a dar esa relación? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Cómo lo están planteando para que efectivamente se liberen todas las trabas que han existido siempre para que haya una participación vinculante y efectiva? ¿Cómo lo están viendo esos aspectos? Sí, mira, primero señalarles que el presupuesto para participación ciudadana en el proceso constituyente es súper bajo. Creo que son 500 millones y eso suena harto porque uno no está acostumbrado a escuchar esas cifras, pero creo que el puro plebiscito del apruebo fue como 24.000 millones, no sé, es como una diferencia muy grande. Entonces hay que pensar que el escenario que tenemos no es favorable para los fines que queremos y no es favorable ni en términos de presupuesto ni en términos de tiempo. Nos pone bastantes complejidades en cuanto a esos dos aspectos. Entonces, pensando en que esta participación ciudadana probablemente no va a ser motivada por el Ejecutivo, lo que uno esperaría por la institucionalidad, entonces lo que estamos visualizando es cómo nosotros nos organizamos para que ello sea una realidad. Que sea vinculante lo encuentro un poco complicado. ¿Por qué? Complicado porque lo que yo señalé al comienzo, que si bien tenemos, por ejemplo, un mandato ambiental, donde aquí las organizaciones nos han dicho, nos gustaría que todo esto quede en una nueva carta, hay cuestiones que probablemente no se logren de la manera literal y textual que las organizaciones están esperando o de la forma en como quizás las personas creen que esto tendría que estar y que finalmente eso va a ser resultado de esas mismas discusiones que se van a dar a la interna de la convención. Entonces, lo que de allí salga va a ser fruto también de las conversaciones que allí logren establecerse y de los acuerdos que allí se establezcan. Entonces, sí necesitamos esa participación ciudadana porque va a ser un insumo fundamental, va a ser una brújula, digamos, porque siempre hemos manifestado que queremos ser un puente entre esas organizaciones socioambientales y este espacio deliberativo. Pero, como digo, probablemente no sea en los términos textuales o literales que las personas lo planteen, entonces que sea vinculante está complejo. Ahora, se habla de cabildos y por una cuestión de nombre que suena tan colonial, hemos pensado en hacer tragún constituyente, cambiarle un poco el nombre, pero se está pensando algo así, digamos, el poder establecer, ¿por qué el carácter de cabildo en su esencia es distinto al de asamblea? ¿Por qué? Porque pone un tema, es una reunión que se da en torno a un tema que se aborda, digamos, en esa oportunidad, en un lugar determinado que lo ideal sería que fuese rotando, que fuese en distintas ciudades del distrito, en distintos pueblos, y la gente se reúne en torno a esa discusión, a ese tema. Entonces queremos darle ese carácter a esto, hemos pensado en esta figura de estos tragún constituyentes por rescatar también la esencia, la identidad del territorio en cuanto al nombre y salirnos del colonialismo que implica el tema del cabildo. Pero también hay que entender que
que existen distintos modelos de reglamento, que probablemente aquí los distintos sectores van a estar abogando por distintas formas de participación. Algunos probablemente no quieran incorporar mecanismos de participación en el proceso constituyente. Nosotros claramente queremos que se contemplen y queremos que queden y que sea una discusión dentro del reglamento y que queden como una obligación de llevarse a cabo por parte de todos los sectores, de todos los constituyentes, ¿ya? Que nadie vaya ahí con ideas propias, que se vean obligados a hacer este tipo de actividades. Y bueno, se han propuesto otras cosas, como por ejemplo esto de las conferencias temáticas que pudiesen darse al aire libre frente a personas que pudiesen ser convocadas para escuchar esto y posteriormente dar algunas discusiones. Y aquí hay distintos tipos de propuestas, o sea, de hecho yo he escuchado hasta, por ejemplo, encuestas telefónicas o, por ejemplo, selección al azar de personas que se ha hecho en otros países, me parece que en Islandia, seleccionar personas al azar y citarlas a dar una conversación en un lugar, como para evitar que ciertos grupos se organicen y sean ellos los que vayan y que su opinión prevalezca respecto a personas que no quieren participar. Y bueno, como les digo, hay distintos mecanismos de los que se está discutiendo. Nosotros como coordinadores estamos pensando en cómo desplegarnos en el distrito para hacer esta suerte de tragún que yo les vengo diciendo y poder de alguna manera rescatar como insumo el resultado de esas conversaciones y también hemos de alguna manera ido recopilando los registros que existen de las asambleas que se realizaron para el estallido social. Y en ese sentido tenemos algunas que hemos rescatado de acá de los territorios cercanos, digamos. Y creo que, bueno, esos serán los insumos básicos, digamos, para saber, para conocer cuáles son las problemáticas y de alguna manera poder aplicar ahí el conocimiento para ir con un enfoque de resolver ese tipo de problemáticas. Sí, bueno, todo un desafío, ¿no? Además está la itinerancia o la descentralización de la convención también, ¿no? Que es un tema muy sentido también por los territorios en términos de que eso, bueno, debe ser consagrado en la nueva constitución, la descentralización del poder, de repensar, ¿no? Este país desde el punto de vista con una descentralización real de la toma de decisiones, pero también, no sé, de los recursos, de la nueva configuración territorial incluso del país. Así que hay muchos desafíos en manos de esta convención. Ahí hay una propuesta interesante desde el punto de vista ambiental que tiene que ver con repensar las regiones, repensar la distribución territorial que se hace en base a las cuencas hidrográficas y a las características de los territorios. Por lo que hablábamos al principio, o sea, se hacen distritos y no se consideran las características, esto de tener una cordillera que nos atraviesa y nos divide. Entonces, creo que hay que jugársela por todo aquello que pueda significar escuchar a esta Ñuquemapu, a esta madre naturaleza. Y en ese sentido, las propuestas provendrán de distintos sectores, pero por supuesto mi compromiso va a estar en apoyar ese tipo de cuestiones que nos pueden llevar quizás a conectarnos un poco más con lo que es la Ñuquemapu, esta madre naturaleza. Bueno, sin duda, ¿no? Tenemos que sacudirnos la herencia pinochetista, que tiene que ver incluso con eso, ¿no? Porque las regiones actuales se hicieron bajo una lógica geopolítica de ese tiempo, ¿no? Incluso, como tú dices, ¿no? Bioregiones o a partir de las cuencas, o también a partir de los territorios ancestrales, ¿no? De los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de nuestro país. Entonces, hay sin duda sueños y aspiraciones en eso que esperamos puedan profundizarse y materializarse en esta nueva constitución. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Vanessa, encantado y encantada de tenerte en este primer programa del segundo ciclo que estamos haciendo entre Olca y Resumen. Sin duda un gran desafío, te deseamos toda la suerte y a las organizaciones de la coordinadora distrital Nahuelbuta Biobío
mucha energía, mucho nehuen, como se dice, para este proceso que va a ser muy intenso y que seguramente no va a estar exento de muchas tensiones, pero con creatividad, con convicción, con todas estas ideas que tú nos has planteado que están en la reflexión de las organizaciones, tenemos mucha confianza de que esa nueva constitución realmente nos va a trasladar a otra sociedad, ¿no? a otro paradigma de vida. Así que no sé si quieres dar un saludo final y estamos llegando al tiempo que teníamos programado. Así que, Vanessa, te dejo las últimas palabras. Bueno, más que todo agradecer, me he llevado todos estos días, desde que fue la elección, todavía me cuesta creerlo y quiero siempre agradecer. Mi compromiso está puesto en esto que estamos conversando. Esta es una de las prioridades que visualizo para el nuevo Chile, este Chile que queremos refundar, y espero que efectivamente podamos concretar cada uno de nuestros sueños y podamos sembrar esta semilla que esperamos sembrar para este cambio de mentalidad, este cambio cultural que aspiramos para este país y para devolverle la dignidad a las personas y poner en el centro la vida digna de la naturaleza y de las personas, como fue un poco el eslogan de campaña. Así que más que todo me voy muy agradecida y gracias por la oportunidad de estar acá también y hablar contigo, Lucio, que eres una persona a quien personalmente admiro y había tenido la oportunidad de seguir y de leer, pero que no había tenido la oportunidad de conocer. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Vanessa. Bueno, una constituyente feminista y socioambiental desde la región del Biobío, de Nahuelbuta, de esa zona, de esas provincias, ¿no? Un distrito bien grande con más de 20 comunas. Esperamos que acompañen tu gestión en esta convención constitucional. Así que muchas gracias por estar en este primer programa de este segundo ciclo y los dejamos a todas y a todos invitados para el próximo miércoles a la misma hora con una nueva constituyente en estas conversaciones ecoconstituyentes. Muchas gracias a todos y todas los que nos han acompañado en esta tarde y especialmente a Vanessa. Gracias, Pachi. Gracias, Lucia. Que esté muy bien. Que esté muy bien.